Disculpen, hermanos, que... Bueno, Shabbat Shalom nuevamente. Como decía, entonces vamos a continuar con la serie de estudios sobre el Shabbat. Vamos a comenzar esta sesión de estudio con la consideración de algunos textos bíblicos alusivos al tema que nosotros estamos tratando ya desde hace eh, dos, dos meses, ¿no? Que son las participaciones que tenemos aquí con ustedes. Y voy a hacer eco de las palabras de reflexión del hermano Julio César, ¿no? Él hablaba acerca de que los fundamentos de nuestra fe o las enseñanzas fundamentales de nuestra fe pues tendrían que ser claramente expresadas en las escrituras. Y vamos hoy a empezar con algo de las escrituras. Vamos a ver o vamos a hacer el repaso de algunos textos que ya hemos considerado anteriormente hasta esta parte del estudio, pero vamos a irlos trayendo todos juntos, o todos juntos para ir hilando el estudio de manera elocuente, ¿no? Vamos hasta el principio, que sería el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 2 versos del 1 al 3. Y dice ahí, quedaron terminados el cielo y la tierra con todo su ejército. Para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Después vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20. Y ahí vamos a considerar los versos del 8 al 11. Dice, recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es un reposo. Noten ahí, el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Todo esto es palabra de Yahweh, todo esto es escritura. Vamos entonces al libro del profeta Isaías y vamos a leer capítulo 56, capítulo 56, versos 2 al 7. Dice, feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat sin profanarlo y que aparta su mano de hacer lo malo. Que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo. Y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Porque los que guardan mi Shabbatot, que han escogido lo que yo deseo y que abrazan mi alianza, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no perecerá. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces vamos a continuar en el rollo de Isaías, capítulo 58, versos del 13 y 14. Dice, si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, al consagrado a Yahweh, al día consagrado a Yahweh, le llamas honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces
podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Y vamos a ver un texto en el registro de Lucas, capítulo 4, verso 16, porque es muy interesante. Dice ahí, fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, vamos a leer nuevamente ahí, conforme a su costumbre, el día de Shabbat entró en la sinagoga y se levantó para leer. ¿De quién estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando del Mesías, hermanos. Y ahí dice que conforme a su costumbre entró en la sinagoga en el día de Shabbat. Lo que a mí me parece muy interesante de este texto es que el Mesías es nuestro ejemplo a seguir. Y cuando se predica con el ejemplo, se predica con lo que se hace. Y si el Mesías lo que hacía era guardar el Shabbat, y no solamente lo guardaba, sino que se nos dice en el texto que esta ya era su costumbre, esto es lo que él acostumbraba a hacer, pues ¿por qué no imitar ese ejemplo? Hay algo aún más claro, creo yo, que podríamos utilizar como complemento de esta cita, y es el registro de Hechos capítulo 17. Y aunque no está ahí en la lista de versículos que añadimos al estudio, yo quiero que lo leamos juntos y que presten especial atención porque vamos a establecer el, el punto para reconocer el argumento que estamos compartiendo como un argumento válido. Es decir, no estamos apelando a un absurdo. No estamos diciendo, es que como el Mesías entraba en la sinagoga y era su costumbre, tú lo tienes que imitar. Y que alguien diga, no, pues eso es una reducción al absurdo de la situación. No, no estás argumentando correctamente, no tienes base bíblica para sustentar tu argumento. Bueno, vamos a ver si eso es así. Pues ya vimos que en Lucas 4:16 él iba a la sinagoga en Shabbat conforme a su costumbre. Y en Hechos, capítulo 17, verso 2, acompáñenme en la lectura, por favor, los que tengan ahí una Biblia a la mano, sea en libro o sea en su celular, abran esa cita, Hechos, capítulo 17, verso 2, y ahí hay un texto muy similar al de Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice, y de acuerdo con su costumbre, Shaul entró a reunirse con ellos y por 3 Shabbatot discutió con ellos basándose en las escrituras. Fíjense, ¿eh? De acuerdo con su costumbre. Era también la costumbre de Shaul, de Pablo, como era la costumbre del Mesías, entrar a la sinagoga en Shabbat. Y eso lo entendemos porque el texto es claro, dice que durante 3 Shabbatot discutió con ellos basándose en las escrituras. Y esto de acuerdo con su costumbre, ¿verdad? Y la cereza del pastel, si podríamos llamarla así, es una afirmación del propio Shaul, donde en su carta a la comunidad en Corinto, la primera carta, dice en el capítulo 11, verso 1, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. Entonces vean ustedes esta cuestión. Lucas capítulo 4 dice que el Mesías entró a la sinagoga en Shabbat conforme a su costumbre. Hechos 17:2 dice que Shaul hizo lo mismo conforme a su costumbre. Y después es el propio Shaul el que dice, sigan mi ejemplo. Recuerden que Shaul dijo que él era irreprensible en cuanto a la Torá. Entonces eso lo autorizaba para decirle a sus adeptos, a sus discípulos, porque pues también ellos tenían que hacer discípulos, y aquellos a los que ellos estaban enseñando, Shaul les dice, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach.
Entonces, si nosotros sintetizamos esto, significa, bueno, ustedes sigan mi ejemplo de imitar al Mesías, porque es al Mesías a quien debemos de imitar. Si ustedes quieren seguir mi ejemplo, más allá de hacer lo que yo haga, hagan lo que el Mesías hacía, ¿verdad? Eso es más o menos lo que el texto dice. Sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. Y si realmente tenemos al Mesías como nuestro ejemplo para obedecer la Torah y no como nuestro pretexto para desobedecer la Torah, pues entonces vamos a terminar haciendo lo que la Torah manda que hagamos. Continuamos con las citas y en Hechos, capítulo 13, versos 42. A ver, vamos a ver. Hechos 13, 42 al 44 dice. Cuando ellos salían, les rogaron que el Shabbat siguiente les hablaran de estos temas. ¿Verdad? Ellos estaban saliendo ya a la sinagoga, de hablar en la sinagoga en Shabbat. Les rogaron que el Shabbat siguiente les hablaran de estos temas. Recuerden que en el capítulo anterior de este mismo estudio estuvimos hablando de cómo las alusiones al primer día de la semana, que esto sería el domingo, en los escritos evangélicos o en los escritos del Nuevo Testamento o del Pacto de Renovado o del Brit Hadashah, como quieran llamarlos, las menciones y las alusiones al primer día de la semana no constituían de ninguna manera evidencia de que la comunidad se reuniera en el domingo. No así cuando nosotros vemos las citas que hacen referencia al séptimo día. Ahí vemos que había una reunión de por medio establecida previamente a la cual todos acudían. Entonces dice, entonces una vez despedida la congregación, muchos de los Yehudim y de los prosélitos piadosos siguieron a Shaul y a Barnaba, quienes les hablaban y los persuadían a perseverar fieles en la gracia de Elohim. Noten cómo aquí está la gracia presente. Y ellos les decían, bueno, los persuadimos, los invitamos, los encomiamos para que sigan ustedes fieles perseverando en la gracia. Vengan el Shabbat siguiente, ¿no? Cuando ellos salían les rogaron que el Shabbat siguiente les hablaran de estos temas. Entonces vean cómo ustedes aquí está junta la gracia con un tema de la Torah que es un mandamiento tal como es el Shabbat. Y no está la gracia aboliendo o desplazando el Shabbat a un lugar que no le corresponde. El Shabbat siguiente, dice entonces, quienes les hablaban los persuadían, les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Elohim y gracias a esa perseverancia en la gracia, dice el versículo 44, dice que el Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. ¿Cuándo? ¿El primer día de la semana? No. ¿Estamos hablando de gentiles? Sí, estamos hablando de gentiles. Estamos hablando de gentiles acudiendo a aprender de la gracia en Shabbat. Cuando los yahuditas vieron las multitudes, se llenaron de celos y con blasfemias contradecían lo que decía Shaul. Entonces, todo esto es evidencia de que el Shabbat ha sido siempre el día señalado por Yahweh y ha sido siempre el día observado por su pueblo como consecuencia de ese señalamiento divino. Si Yahweh nunca hubiera señalado el Shabbat, pues el Shabbat se hubiera perdido. Si Yahweh nunca hubiera puesto una bendición especial depositada en el Shabbat desde la creación, pues podríamos decir que el día de Shabbat es un día común, pero no lo es. Y si Yahweh no hubiera mandado a que se recordara el Shabbat diciendo, acuérdate del Shabbat para santificarlo, pues entonces el Shabbat podríamos decir que hubiera podido de alguna manera ser desplazado. Pero no es así, porque este día está ligado intrínsecamente con la voluntad del Padre. Y el Padre, nosotros creemos, sabemos, confiamos en que es todopoderoso. Por lo tanto, lo que Él se propone hacer, se hace. Y no va a cambiar simplemente por algún, algún otro, alguna interpretación adicional que nosotros queramos darle a su propia palabra, ¿no?
Vamos a ver Colosenses también, capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, por lo tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Que nadie los juzgue. Estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mashiach. Y noten cómo ahí dice que nadie debe de juzgarnos por asuntos de lunas nuevas o días de reposo, entre otras cosas. Y la gente dice, no, es que tú no me puedes juzgar a mí si no lo guardo. Pero no se trata de eso, porque aquí el siguiente versículo no está estableciendo estas cosas como cosas pasadas. Dice ahí, estas cosas son, no dice eran. No dice, esas cosas eran una representación de los bienes venideros. No, 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 no. El texto dice, estas cosas son una representación de los bienes que vendrán. Pero la realidad total y objetiva le pertenece al Mashiach. Entonces, en el verso 20 se aclara la intencionalidad de estas palabras cuando dice, si ustedes murieron con el Mashiach en cuanto a los principios elementales del mundo, no de Yahweh. Dice, ¿por qué como si vivieran aún en el mundo se someten a ordenanzas como no uses, no gustes ni toques? Esto se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso. Y noten aquí, hermanos, y son mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, cuando nosotros leemos en el verso 16 que nadie los juzgue en cuanto a asuntos de comida, bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, y luego se nos dice que son estas cosas una representación de los bienes venideros, tenemos que entender que no estamos hablando aquí de doctrinas de hombres. Es que estamos hablando de la palabra de Yahweh. Y a la palabra de Yahweh se le debe de tomar totalmente en serio, a diferencia de cómo se puede tomar la palabra de algún hombre común y corriente, como usted y como yo. Es por eso que cada vez que nosotros tomamos el micrófono para hablar, les decimos, no crea lo que le estamos diciendo, no me haga caso a mí. Yo estoy repitiendo un mensaje. Hágale caso al mensaje, no al mensajero. Pero confirma el mensaje. Búsquelo. ¿Y qué mejor manera de confirmar el mensaje que teniendo toda esta evidencia escritural delante de ustedes, a su disposición, para que puedan meditar en ella, para que puedan compararla y entonces decidir si lo que estamos diciendo aquí es simplemente una ocurrencia nuestra o es una aproximación sincera a la verdad? Vamos a leer Apocalipsis o Revelación, como están algunas otras traducciones, capítulo 14, verso 12. Dice, aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. Noten que ahí no dice que guardamos los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Dice ahí que nosotros guardamos la fe de Yahoshua, la fe de Yahoshua. ¿Por qué? Bueno, pues porque Él es nuestro modelo. A Él debemos de imitar y Él se hizo obediente, dice ahí, hasta la muerte, dice el texto. Por lo tanto, su fe era una fe manifestada en obediencia y esa es la fe que tenemos que tener, la fe de Yeshua. Ser obedientes continuamente. Entonces, quienes guardan los mandamientos y perseveran en ellos son aquellos que tienen la fe de Yahushua, ¿verdad? Vamos entonces a continuar con el texto y hasta esta parte del estudio nosotros podemos sacar ciertas conclusiones. Podemos decir que el Shabbat no es una carga, eso es más que evidente creo para todos los presentes, sino que ha sido un regalo del Creador. Un día que él apartó para cesar, ¿sí? No, no, no necesariamente para descansar si se lo aplicamos al Todopoderoso. El Todopoderoso no descansó en el Shabbat. Él cesó. Es un día para cesar de la rutina diaria, de la cotidianeidad, de los trajines de la vida cotidiana a la que nos enfrentamos todos los días.
Hay que parar, hacer una pausa, no hacer nada y simplemente dedicarnos a adorar, a compartir, a rememorar, a hacer un memorial, recordar lo que Yahweh ha hecho por nosotros, a restaurar, porque es un día en el que nosotros recobramos las fuerzas, es un día en el que nos desconectamos de toda la negatividad que hay en el mundo que nos rodea. Bueno, es un día en el que deberíamos de hacer eso, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces ahí estamos, nuevamente ahí en las redes sociales, compartiendo cualquier cosa, viendo cualquier cosa, creyendo incluso cualquier cosa, y en lugar de dedicarnos a estudiar la escritura directamente en el día apartado por el Todopoderoso, pues estamos dejando que sea la tecnología la que guía nuestras deducciones, ¿no? La que condiciona nuestro pensamiento. Hay que tratar de evadir esas conductas, hay que tratar de dejar eso de lado en el Shabbat y deleitarnos simplemente en el Todopoderoso. Imagínese el Shabbat como cuando usted le habla a su hijo o a su hija, si usted tiene hijos que son mayores, piensa en ellos cuando eran pequeñitos. Usted les hablaba y les decía, en mi caso, el Israelito, Israelito, ven para acá, ¿no? Israelito viene, yo lo tomo, lo cargo, lo siento aquí en mi regazo, en mis piernas, lo abrazo, comenzamos a cantar o a platicar o a tener un ratito ahí agradable, él escuchando a su papá y su papá hablándole a su hijo. Así es el Shabbat. Shabbat es sentarnos en el regazo de nuestro Padre y escucharlo, acercarnos a Él, cantar juntos, sentir el amor que Él tiene por nosotros. No es un día común. Ya lo hemos visto hasta la saciedad, hasta este punto. Tal vez en esta ocasión el estudio les parezca repetitivo, pero son estas repeticiones las que sirven como puente para posteriormente seguir desarrollando puntos importantes en este mismo estudio. El día dijimos que fue establecido desde el principio, fue confirmado por Yahoshua nuestro maestro, y es un día que permanece hasta el fin. Por eso hemos titulado el estudio Shabbat ayer, hoy y siempre. Como pueblo redimido por la gracia del Todopoderoso, entonces nosotros hemos sido llamados a volver a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque conforme el tiempo ha pasado, pues el pueblo se ha desviado. Y eso ya pasó también en innumerables ocasiones anteriormente. Y el mensaje seguía siendo el mismo. Yahweh les mandaba un profeta y ese profeta les decía, vuelvan a la Torá, vuelvan a la obediencia. En el caso de nosotros, el mensaje no es diferente. Estamos llamados a volver a la Torá, a las sendas antiguas, a andar los caminos que el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y esos caminos son las obras de obediencia. Y no cualquier obediencia, hay que buscar la obediencia plena, aunque a veces nos cueste mucho trabajo. Estamos llamados a caminar conforme a la Torá, que ha sido ya vivificada por el Espíritu de Santidad, al cual nosotros podemos apelar para ser guiados en el correcto entendimiento de esta palabra. Y podemos hacerlo si seguimos el ejemplo del Mesías Yahoshua, quien guardó y honró el Shabbat como parte de su obediencia. No hay ningún pasaje en los escritos nazarenos que ordene o que sugiera siquiera o que transmita la idea de la santificación del domingo. Creo que eso quedó claro en la sesión anterior a esta. El único Shabbat que Yahweh bendijo, santificó y apartó desde la creación fue el séptimo día. Ese es el Shabbat de Yahweh. Yahoshua, sus discípulos, la comunidad de creyentes del primer siglo, todos estos guardaron el Shabbat y no ningún otro día. No guardaron el domingo, no guardaron un día entre la semana. Era prácticamente parte de su costumbre, como dice Lucas capítulo 4, 16. Conforme a su costumbre entró a la sinagoga en Shabbat y leyó el libro del profeta Isaías, ¿no? Entonces estos textos que están ahí ya los leímos, pero son evidencia que nos demuestra que esta afirmación que estamos haciendo tiene su base en la escritura y no en lo que nosotros queremos que la escritura diga. Volver al Shabbat es volver a las sendas antiguas, es volver al modelo que Yahweh dio en la creación y que su Hijo, nuestro Mesías, nuestro Maestro, nunca cambió, nunca abolió, sino que Él lo afirmó, lo vivió y lo enseñó para que usted hoy pueda seguir ese ejemplo.
Jeremías capítulo 6, verso 16, dice así: Párense por los caminos y consideren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hallen tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron, no caminaremos en él. Y noten cómo dice ahí que para buscar las sendas antiguas nosotros tenemos que preguntar cuál es el camino a la felicidad. Y la felicidad es aquello de lo que todos están en busca. Todas las personas están en busca de su propia felicidad. Y es en esa búsqueda de su propia felicidad que se alejan del único camino que puede llevarlos a ella. Y ese camino es la obediencia a Yahweh. Porque si nosotros somos como sus hijos, entendemos que un padre quiere lo mejor para su criatura. Y acercándonos a nuestro Padre, encontramos entonces la verdadera felicidad. ¿Qué hay de la antigüedad de este mandamiento? Personas como Abraham, por ejemplo, guardaron el Shabbat de Yahweh. Aquí podemos decir que todo estudiante que se considere un estudiante serio, no un lector de la Biblia, no un lector de la Biblia. Hay mucha diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Y todos podemos conocer personas que dicen, no, yo he leído la Biblia 3 veces. "Oh, pues qué bueno que la has leído 3 veces. ¿Cuántas veces la ha estudiado? Porque si leyó la Biblia 3 veces y no salió del error en el que vive, pues entonces leer la Biblia no sirve. Del mismo modo que sirve estudiar la Biblia. Eso de ponerse metas anuales de lectura de la Biblia no es nada malo, no está mal. Yo tengo un programa de lectura anual para tener la Biblia completa leída en un año. Qué bueno, hermano, le felicito y le insto a que continúe haciéndolo así. Pero sería todavía muchísimo mejor si nosotros tuviéramos un programa de estudio de la Biblia, un programa de estudio concienzudo de la palabra de Yahweh. Es por eso que les invitamos a que acudan a las reuniones de estudio de Torah. Muchos hermanos dicen, no, es que no me gusta la reunión, es que es aburrida, es que es pesada. Bueno, es que hay una gran diferencia entre leer la Biblia, hay una gran diferencia entre escuchar a un hermano que le va a explicar la Biblia y hay una tremendísima diferencia en enfrentarse al texto y lograr interpretarlo. Pero eso es a lo que todos debemos de aspirar. Por lo tanto, así como es importante estar en esta reunión el día de Shabbat, es importante, igual de importante o más de importante, estar presente en la reunión de estudio de Torah, porque la Torah es la palabra expresa de Yahweh. ¿Ok? Todo estudiante entonces que realmente estudia la escritura sabe que Abraham fue el bisabuelo de Yehudá o Judas, de quien descienden, perdón, los judíos. Pero Abraham guardó también el reposo, el Shabbat. Bueno, claro que sí. Dice ahí en Génesis 26:5 que Abraham oyó la voz de Yahweh, guardó su ordenanza, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos y guardó sus leyes. Por lo tanto, aunque Abraham es un personaje que antecede la entrega de la Torah en el Sinai, ya hay ahí evidencia de que había mandamientos previos, que son mucho más antiguos que la entrega de la Torah escrita en el Sinai, ¿verdad? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, las generaciones posteriores de Israel, este es Jacob, entendieron que este testimonio implica que Abraham guardó el Shabbat, no implica que guardó otro día. Guardó el séptimo día santificado por Yahweh desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Dice ahí Génesis capítulo 2, versos del 2 al 3. Para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró
sagrado. Desde la creación del mundo, el Shabbat es un memorial de la creación. Aquí recordamos la creación y aquí le atribuimos al Creador todo lo que somos. No olvidemos que Abraham es por esto llamado el padre de todos los creyentes. Y su ejemplo de obediencia es incluso más antiguo que el pacto que se llevó a cabo en el monte Sinai, ¿verdad? El Shabbat como un mandamiento de prueba antes del pacto del Sinai. Vamos a ver cómo el Shabbat es un mandamiento de prueba. Hay personas que argumentan, a todos nosotros nos habrá tocado ya platicar con algunas de ellas, que los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que ordena santificar el Shabbat, eran parte exclusivamente de un pacto antiguo que ya ha envejecido y ya es obsoleto. Y que ese pacto antiguo fue establecido únicamente con Israel en el monte Sinai a través de Moshe. Estas personas enseñan que ese pacto terminó con la muerte del Mesías y con él los mandamientos, incluyendo el mandamiento de guardar el Shabbat. Cosa muy irónica porque si nosotros no solamente leemos la Biblia de corridito, sino que la estudiamos, vamos a darnos cuenta que el Mesías, nuestro maestro, eh, censuraba, regañaba, reprendía a los fariseos, por ejemplo, por no guardar la Torá. Entonces, ¿cómo, cómo ese mismo Mesías, que está ahí reprendiendo a los maestros encargados de enseñar la Torá al pueblo, el Mesías les está reprendiendo y les está diciendo, ustedes no enseñan la Torá, ustedes atan cargas pesadas, ustedes dejan de lado el mandamiento por su doctrina de hombres, ustedes ponen por encima la tradición al mandamiento de Yahweh, ustedes dan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, pero dejan de lado lo otro cuando no deberían dejar de lado lo demás, sino hacerlo todo junto, obedecer la Torá. Imagínese usted, ese hombre reprendiendo a aquellos maestros por no obedecer la Torá, dice, ah, ok, bueno, ya me resucitaron, ahora lo primero que mando es que ya nadie obedezca la Torá, ¿verdad? Mi resurrección es la prueba de que la Torá está abolida. Ya, olvídense todo mi mensaje anterior de obediencia, todas mis reprensiones a los maestros corruptos de esta época. No, no, eran solamente temporales. Ya, esos maestros corruptos ya son justificados porque ya esa Torá ni siquiera está vigente. Imagínense eso, hermano. Y nos reímos no por burla ni a nadie. No, no crea usted que yo me río con un tono burlesco. Yo me río porque esas personas que descalifican nuestros argumentos diciendo que no tenemos una base lógica, bíblica, elocuente, para defender a que estos viejos rudimentos a los que nosotros nos hemos vuelto, son también esas mismas personas que creen que el Mesías murió por obediencia para que todos pudieran ser desobedientes. Imagínese eso. Sin embargo, esto contradice el clarísimo testimonio de las Escrituras. Yahweh santificó el Shabbat desde la creación, lo hizo un tiempo santo, un tiempo apartado, y luego encontramos a Abraham, que es llamado amigo de Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos, lo cual obviamente incluye el Shabbat. Y todo eso ocurriendo muchísimo antes del pacto establecido con Israel en el Sinai. Entonces, ese pacto fue establecido antes de que Israel fuese Israel. Por lo tanto, no es solo para los israelitas, porque preexistía. Y cuando la obra del Mesías abre las puertas de esta misericordia a todos los seres humanos, entonces tampoco podemos decir que esto es única y exclusivamente para los judíos o los israelitas, sino que es la voluntad de Yahweh, es la misericordia de Yahweh manifestada en sus mandamientos, ahora a disposición de todos los seres humanos. El milagro del maná como señal del Shabbat. Y recuerden que esta sección se llama el Shabbat como un mandamiento de prueba antes del pacto del Sinai. Decir, hermano Jorge, no sé a qué se refiere, está raro ese título que le ha puesto esta sección. Bueno, ahorita vamos a entenderlo. Vamos a ver cómo el milagro del maná señalaba al Shabbat como un mandamiento de prueba. Tiempo después, cuando ya los descendientes de Abraham fueron
migraron a Egipto gracias al hambre que azotaba al país. Estos fueron posteriormente esclavizados cuando se levanta un rey que no conocía a Yosef, dice ahí el texto de la Torá, y posteriormente son liberados de Misraim, de Egipto, de la opresión. Dice ahí que en ese tiempo Yahweh empezó a reeducar a su pueblo sobre el camino de la obediencia. Y antes de entregar la Torá escrita en tablas de piedra en el monte Sinai, Yahweh les recordó cuál era el día de reposo que él había santificado para la humanidad desde la creación. Entonces es importante que sepamos esto. Yahweh les recordó cuál era el día de reposo. ¿Por qué el mandamiento que se da en el Sinai dice, acuérdate del Shabbat? Si ese mandamiento no hubiera existido antes, ¿verdad? Esto es prueba de que todas las personas de esta línea semítica, esos descendientes escogidos, eran obedientes al Shabbat, se acordaban de él, lo respetaban. Esa es una de las evidencias que nosotros tenemos del Shabbat como prueba. eh, bueno, es una de las evidencias que tenemos como prueba de que el Shabbat antecedía todavía el, el, el pacto del Sinai. Y el capítulo 16 de Éxodo describe muy bien ese proceso. Estaba el pueblo en el desierto de Sin, murmurando por la falta de alimentos, se acordaban de las sandías y de los pepinos y de todo menos de la esclavitud que sufrían en Egipto. Y Yahweh les dijo que los probaría para ver si iban a andar en su Torah o no. Y ahí está el punto porque llamamos al Shabbat también un mandamiento de prueba. ¿Cómo probó la obediencia de su pueblo, Yahweh, el Todopoderoso? La obediencia de su pueblo fue probada con la observancia del Shabbat. Éxodo capítulo 16, verso 4. Dice lo siguiente. Y Yahweh le dijo a Moshe, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día para así probarlos a ver si seguirán o no mis instrucciones. Y usted puede decir, bueno, hermano Jorge, pero ¿qué tiene que ver eso con el Shabbat? Ahí está diciendo que les va a dar comida y que los va a probar. Claro, pero ¿cómo los iba a probar? Dice el verso 5, pero el sexto día, cuando midan lo que hayan traído, resultará ser el doble de la cantidad que recogen cada día. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Shabbat no iban a recoger el maná. Entonces, dice ahí el estudio que Yahweh prometió enviar el maná desde el cielo cada mañana, excepto en el Shabbat. Por eso el verso 5 dice que al final de esa recolección, en el sexto día, el pueblo iba a tener lo doble, porque el pueblo tenía que recoger solo lo necesario para el día. Si intentaban guardar un poco más, el maná se echaba a perder, hedía, apestaba, dice el texto. Pero en el sexto día, que es lo que llamamos viernes, Yahweh les daba una doble porción y de manera milagrosa. Porque recuerden que el Shabbat, si lo guardabas, se echaba a perder, se pudría. Pero si tú hacías la recolección extra el día viernes y guardabas esa porción extra, de manera milagrosa, ese maná no se echaba a perder, sino que seguía siendo apto para comer durante el Shabbat sin que el pueblo tuviera que salir a recolectar maná en el Shabbat. Y esto establece tres fases milagrosas. Primero, la provisión de de maná, porque en medio del desierto, donde no hay alimento, donde la abundancia es lo que más de lo que más se carece, había una provisión diaria de un pan que venía del cielo. El segundo milagro de esa provisión milagrosa era que se daba una doble porción en el sexto día. Y el tercer milagro era que había una conservación de ese maná para el séptimo día. Porque en todos los días comunes, lunes, martes, miércoles, jueves, en esos días comunes, el maná no podía conservarse para el día siguiente. Pero era hasta el viernes cuando Yahweh proveía una doble porción, que esa porción adicional no se echaba a perder. Y esto era para ver, dice el texto, para ver si van a seguir o no mis instrucciones. Yo te voy a dar esto
pero lo voy a hacer para ver si me vas a obedecer. Para ver si en el Shabbat, el séptimo día, te quedas en tu casa a gusto, a disfrutar, a obedecer lo que yo te he dicho y no sales a recolectar. Eso mostraba con muchísima claridad que lo que nosotros llamamos día de preparación tiene también una base sólida en las escrituras, porque emana de esta circunstancia explicada en ellas. Eso muestra que el sexto día es un día de preparación y el séptimo día es un día de reposo. Entonces nosotros tenemos que organizar nuestra vida en torno al Shabbat para poder hacer nuestras actividades, ¿verdad? De domingo a viernes, hacer todo lo que necesitemos, pero hacia la tarde del viernes tener lista ya nuestra doble porción para el Shabbat, dedicarlo al cese, al reposo, a la observancia, a la obediencia. Desobediencia y represión divina. ¿Qué sucede con el pueblo? Las instrucciones de Yahweh fueron claras, no hubo ambigüedades de por medio. Él dijo, yo te voy a dar maná, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, vas a recoger cada día la porción para ese día, y el sexto día cuando midas lo que hayas traído tiene que ser una cantidad doble de lo que ustedes recogen cada día, ¿verdad? Entonces habíamos visto que el pueblo hace todo menos eso, algunos salen, recolectan doble desde los primeros días que aparece el maná, después al día siguiente se echa a perder, descubren que el maná no puede guardarse al día siguiente, a pesar de que Yahweh ya les había explicado, y entonces, haciendo su propia voluntad, dicen, bueno, si el maná se pierde, pues entonces, ¿para qué agarro doble porción el sexto día si para el Shabbat va a estar perdido? Entonces mejor salgo a recolectar el Shabbat. Entonces salieron a recolectar en Shabbat porque no habían guardado una porción adicional, no encuentran maná, se siguen quejando y entonces el mandamiento no se observa. Bueno, no por todos, ¿verdad? No estamos metiendo a todos los israelitas en la misma bolsa. Había algunos que obedecieron. Y aquellos que obedecieron gozaron de la bendición del Shabbat, teniendo provisión suficiente en sus casas. Pero ¿por qué gozaban de esa provisión en Shabbat? Bueno, porque obedecieron a Yahweh tal como Él lo mandó. Usted hace su parte y Yahweh hace la otra parte que le toca. Y usted no tiene que preocuparse, porque habrá una doble porción dispuesta para que usted pueda seguir guardando el Shabbat. Y dice Yahweh a aquellos desobedientes de entre su pueblo, dice, ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos? Miren que Yahweh les dio el Shabbat. Yahweh les dio el Shabbat. ¿Quién les dio el Shabbat? El Todopoderoso. ¿Por qué queremos desecharlo tan fácilmente como si fuera una cosa superflua, sin importancia? ¿Por qué lo minimizamos tanto? Miren que Yahweh les dio el Shabbat. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar, que nadie salga en el séptimo día. Y así el pueblo reposó en el séptimo día. Pero miren a qué punto tiene que llegar Moshe. Se lamenta Yahweh y dice, ¿hasta cuándo este pueblo se va a rehusar a guardar mis mandamientos? Tiene que venir Yahweh, tiene que venir, perdón, Moshe, y añadir al mandamiento diciendo, quédese cada uno en su lugar, que nadie salga en el séptimo día. Y solamente de esa manera el pueblo reposó en el séptimo día. Ese pasaje muestra que Yahweh ya estaba ejecutando un milagro semanal para señalar su día sagrado. Y cuando algunos miembros de su pueblo lo deshonraron, Yahweh los reprendió con severidad, dejando claro que el Shabbat no era una institución mosaica temporal como la describen ahorita la mayoría de, de los que se dicen creyentes. No era un mandamiento temporal, sino un mandamiento eterno. No sé si habíamos estudiado este aspecto del mandamiento con esta perspectiva, como un mandamiento de prueba. ¿Y cuál fue el mandamiento que Yahweh utilizó para probar a su pueblo? Miren, qué curioso. El Shabbat, precisamente. Entonces esto apunta a que el Shabbat es una institución importante. No es cualquier día, hermanos. No es algo tan sencillo, tan, ¿cómo se dice? No es algo tan simple. Creo que sencillo no era la palabra. No es algo tan simple como para decir, no, es que la iglesia en su autoridad dada por su fundador Jesucristo
movió la solemnidad del sábado al domingo. No, mi hermano, eso no es así. Esos son cuentos chinos, ¿verdad? Esas cosas sí no se pueden sustentar en la escritura. Pero lo que nosotros creemos sí puede ser sustentado en la escritura. Entonces, Abraham guardó los mandamientos de Yahweh, incluyendo el Shabbat, mucho antes que el Sinai, ¿verdad? Mucho antes que la entrega en el Sinai. Yahweh santificó el séptimo día desde el principio y nunca ha cambiado su propósito. No hay un solo registro en la escritura que diga que la solemnidad del Shabbat se transfirió a otro día. No hay, simplemente no existe. No hay una referencia en la boca de los profetas que digan que Yahweh ha retirado aquella bendición que él depositó en el séptimo día desde el principio de los tiempos. El relato del maná demuestra que Yahweh estaba enseñando a su pueblo obediencia mediante una prueba clara y sobrenatural. Una prueba clara acompañada de señales sobrenaturales. Por lo tanto, el Shabbat es una señal perpetua entre Yahweh y su pueblo escogido. Vamos a leer ahí Éxodo capítulo 31 versos 16 y 17. Dice, el pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. ¿Qué nos dicen las escrituras? Si alguna vez, ¿verdad? El sol, la luna, las leyes que los rigen, dejaran de ser, solo entonces Israel dejaría de ser nación delante de mí. ¿Qué nos dice la Escritura? Que nosotros somos conciudadanos de los consagrados, somos considerados Israel. ¿Qué nos dice Pablo? Que somos injertados en el tronco de Israel. Entonces, esta señal es una señal perpetua entre el pueblo de Israel y el Todopoderoso. ¿Por qué habríamos de buscar reemplazarla con otro día? ¿Por qué habríamos de buscar algo que nos impida constituirnos en el Israel de Yahweh? Porque tenemos que ser claros en esto. El Israel, el Israel de Yahweh no equivale al Israel democrático que existe hoy en día en aquella tierra. ¿Es Israel? Sí, es Israel, pero Yahweh conoce a los que son suyos. Y el Israel de Yahweh es un remanente de entre todos ellos. Es un remanente conocido por el Padre. Y es un remanente que habrá de respetar la señal perpetua del Shabbat como prueba de la unión de Yahweh con su pueblo, vigente desde la creación hasta el reino venidero. Vamos a leer nuevamente aquel capítulo que ya hemos leído hasta ahorita 3 veces, creo que ya a lo largo de estos estudios. Isaías, capítulo 66 verso 22 y 23. Dice, porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer perdurarán por mi voluntad, declara Yahweh, así perdurará la simiente y el nombre de ustedes. Y novilunio tras novilunio, y Shabbat tras Shabbat, vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh. Así que hermanos, hay que permanecer fieles, firmes en la gracia, como decía Shaul y Bernabé, firmes en la gracia. Hay que reconocer la señal y respetarla. Hay que obedecer a Yahweh con la obediencia del Mesías. Hay que demostrar la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh. Y hay que comenzar por el Shabbat. Shabbat Shalom entonces, hermanos. Creo yo que aquí se cumplen ya 45 minutos de mi intervención. Me da mucho gusto que podamos seguir analizando todos estos textos juntos. Hay mucho más por venir. Espero yo que no les esté cansando el tema, sino que nos estemos beneficiando todos juntos al mismo tiempo de esto y que nos sirva para fortalecer también nuestra fe, nuestra confianza y nuestra firme convicción de que el Todopoderoso
no cambia y Él toma en cuenta lo que hacemos, si lo hacemos por la motivación correcta. Shabbat Shalom, hermanos, y que Yahweh les bendiga. Adelante, Manuel.